Este año, el Shabbat es un poco controversial y pareciera contradictorio. Estamos saliendo de la fiesta de la diversión en Purim, y justo en el día denominado como Shushan Purim, estudiamos la porción de la Torá que comprende del capítulo 30 versículo 11 al capítulo 34 verso 35 del Sefer Shemot, el libro del Éxodo, y se trata de Parashá Ki Tisa, que si bien toca el tema más importante para nuestra vida de fe, que es el tema del Shabbat, la atención se centra siempre en el tema del becerro de oro. En esta Parashá vemos dos situaciones extremas. Por un lado, vemos a Moisés en la presencia de Dios, recibiendo las tablas de los 10 mandamientos, y por otro lado, vemos al pueblo cayendo en el nivel más bajo en el que se puede caer, que es la idolatría. Es justo en el episodio trágico del becerro de oro, donde se manifiesta por primera vez el plan de la bestia, ese sistema religioso que habla de Dios, pero que lleva a la gente a la idolatría y al paganismo. Este episodio del becerro de oro es la revelación profética de cómo sería el sistema religioso, que proclamaría fiesta para Dios de manera pagana e idólatra, pues decretar fiesta para Dios en un día no establecido en las Sagradas Escrituras es crear becerros de oro. Y justo del pecado del becerro de oro, parte el plan de la bestia de fundar las religiones que hablen de Dios, pero que hagan las cosas conforme a ocurrencias humanas. Todo elemento concebido, imaginado, abstracto, visual o físico que utilicemos para relacionarnos con Dios es idolatría, porque todos esos elementos son limitados, incluso más limitados que el ser humano, y Dios es ilimitado. Pero además, los objetos creados son ajenos a nuestras necesidades. Reducir a Dios al entendimiento personal es idolatría, porque lo proyectamos a nuestra visión personal y a nuestras necesidades. Pero la idolatría se combate, definiendo a Dios por lo que no es y por lo que no necesita. Esta parashá toca tres conceptos fundamentales para poder comprender la revelación de Dios en nuestras vidas, tanto en lo colectivo como pueblo, y en lo individual, cada quien, y estos conceptos son el camino, la misericordia, el Shabbat. Uno de los graves problemas para los que veníamos al conocimiento de Dios a través del estudio de la Torá es la falta de identidad y de pertenencia, pues, aunque estudiamos la historia del pueblo de Israel, no nos identificamos como parte del pueblo escogido y nos quedamos atorados y estancados en pertenecer a un movimiento religioso. Que si cristiano, que si mesiánico, que si de raíces hebreas, que si de las tribus perdidas, nos perdemos afanados en la denominación y nos olvidamos de la nación. Y cuando miramos a Israel, nos vamos tras la religión de los judíos, porque tenemos el pensamiento de que solo podemos conectar con Dios a través de una experiencia religiosa. Y en efecto, como el que busca encuentra, la religión sí permite que lleguemos a conectar con Dios, pero solo de lejos y por instantes. Cuando estamos en la congregación, cuando los hermanos nos visitan, cuando oramos por alguien, o alguien ora por nosotros, pero esos son solo destellos que nos hacen parte de una membresía religiosa y congregacional, pero no nos dan una identidad nacional como pueblo de Dios. En esta parashá dice lo siguiente, Éxodo 32:8, pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición, y lo han adorado, y le han ofrecido sacrificios, y han dicho, Israel, estos son tus dioses, que te sacaron de la tierra de Egipto. ¿Qué fue lo que hicieron? Se fueron atrás de la religión, al crear y seguir símbolos, a los cuales la misma gente les da el grado de divinos. Aquí en este versículo, la palabra para camino es el término hebreo, derek, que es la palabra 1870 del diccionario Strong, y que literalmente significa lugar pisado, el curso de la vida, modo de acción, conducta, costumbre, misión, proceder, rumbo, rastro, senda, vereda, vía, viaje. Entonces aquí lo que Dios está diciendo es, han dejado el modo de proceder que yo les mandé. En el Evangelio del Apóstol Amado, el Mesías dice, Juan 14:6, Jesús le dijo, yo soy el camino, y la verdad, y la vida, nadie viene al Padre, sino por mí. Yeshua está diciendo que Él es el ejemplo, el guía de cómo proceder en la vida, según lo que manda Dios. Porque cuando no procedemos en la vida como Dios manda, caemos en la idolatría del becerro de oro, pues terminamos siguiendo a un animal inmaduro, ya sea a uno mismo o a un líder religioso. La pregunta es, ¿qué tenemos que hacer, o cómo podemos hacerle, para proceder siempre en esta vida como Dios lo indica?
Bueno, cuando Dios perdona a su pueblo, tras lo sucedido con el becerro de oro, en una actitud eufórica proclama lo siguiente. Éxodo 34:6-7. Y pasando Dios por delante de él, proclamó, Adonai, Adonai, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. En hebreo dice así, Adonai, Adonai, el, Rahum, Behanun, Erejapaim, Berab Gesed, Behemet, Natse, Gesed la Alafim, no Seabon, Bafescha, Bajata, Benake. Estas palabras en hebreo no son cualidades de Dios. Son los principios bajo los cuales Dios actúa con su pueblo, y vamos a desglosarlos con su significado. Adonai, Adonai, cuando Dios repite su nombre, es porque se está reafirmando como único, que Él es y nada más Él, y que cuando perdona, perdona por completo. Él, que es poderoso en su compasión. Rahum, misericordioso. Behanun, clemente. Erejapaim, lento para la ira. Berab Gesed, generoso para actuar con bondad. Behemet, practica la verdad. Natse Yaslelofem, mantiene su bondad por 1000 generaciones. No Seabon, perdona nuestra iniquidad. Bafescha, nuestras transgresiones. Bajata, y nuestros pecados. Benake, y borra todas nuestras rebeliones. La enseñanza en estos términos es que cuando venimos al pacto, es un requisito que estos principios con los cuales Dios actúa con su pueblo se conviertan en atributos de nosotros, en nuestro trato con los demás. Esta es la característica que identifica al que es pueblo de Dios. Y ahora viene el fundamento práctico de la identidad del pueblo de Dios, el Shabbat. Cuando Dios crea al hombre el sexto día de la creación, lo primero que le da es el séptimo día, el Shabbat. Y cuando Dios rescata a su pueblo de la esclavitud, el primer mandamiento que les da es el Shabbat. Esto nos revela que el inicio de la santificación está en guardar el Shabbat. Éxodo 31:13-17. Tú hablarás a los hijos de Israel, diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Dios que os santifico. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros, el que lo profanare, de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo consagrado a Dios, cualquiera que trabaje en el día de reposo, ciertamente morirá. Guardarán, pues, el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo, señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Dios los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. La santificación empieza por guardar Shabbat. Shabbat es una señal que nos identifica como parte del pueblo de Dios. El que no guarda Shabbat no tiene ninguna relación con Dios, y este es un pacto perpetuo. Y este pacto trae beneficios. Isaías 56:1-8. Así dijo Dios, guardad derecho, y haced justicia, porque cercana está mi salvación para venir, y mi justicia para manifestarse. Bienaventurado el hombre que hace esto, y el hijo de hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo, y que guarda su mano de hacer todo mal. Y el extranjero que sigue a Dios no hable diciendo, me apartará totalmente Dios de su pueblo, ni diga el eunuco, he aquí yo soy árbol seco. Porque así dijo Dios, a los eunucos que guarden mis días de reposo, y escojan lo que yo quiero, y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros. Y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Dios para servirle, y que amen el nombre de Dios para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo, y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte, y los recrearé en mi casa de oración, sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Dice Dios el Señor, el que reúne a los dispersos de Israel, aún juntaré sobre él a sus congregados. Entonces el pueblo de Dios no es el que practica una religión y pertenece a una denominación. El pueblo de Dios es el que guarda Shabbat y es el que va en el camino de Dios, procediendo con los demás con los mismos atributos y cualidades con los que Dios trata a su pueblo.
La lección fundamental de Parashá Ki Tisa es que tenemos que continuar avanzando en nuestro trabajo espiritual para no caer, porque nuestra conexión con Dios no puede quedarse en un nivel, y solo eso se requiere constante movimiento, porque todo estancamiento genera vicios, y estos vicios nos hacen caer. Ejemplos de esto hay muchos en la Biblia. Tenemos el clásico de la traición de Judas, pero también tenemos la rebelión de Coré, la insensatez de todos los reyes de Israel, la ambición de Acán, y el pecado del becerro de oro. La Parashá comienza con un conteo al pueblo, pero es contrastante, porque el mandamiento dice que no hay que contar al pueblo, pero además de aquí se desprende que no debemos de contar las bendiciones que Dios nos da, porque si las contamos, se terminan. La lección tiene que ver cuando Dios dice, probadme en esto, y veréis cómo os abriré las ventanas de los cielos. Y es que, al contar lo que Dios nos da, lo estamos haciendo nuestro, y al contarlo, le estamos dando un inicio y un final. Pero al no contar lo que Dios nos da, no lo hacemos nuestro, y dejamos que esas bendiciones puedan seguir fluyendo y creciendo. Por eso, para permitir que las bendiciones sigan fluyendo, debemos de valorarlas como algo que no es nuestro. Por eso el Mesías decía lo siguiente, Mateo 26, 7 al 11, vino a él una mujer, con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron, diciendo, ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo Jesús, les dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra, porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Un ejemplo de esto lo tenemos con Sansón, que estando seguro del poder que tenía, hacía lo que quería hasta que Dios lo dejó. Jueces 16:20. Y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Dios ya se había apartado de él. Esta es una gran lección de vida, poder aprender que las bendiciones fluyen para nosotros, pero no son de nosotros. Por eso es que no debemos de contarlas como si fueran nuestras, porque todo lo que contamos tiene un inicio y un final, y lo que dejamos fluir no va a cesar. El tema central en la lectura de cada parashá nos transmite la luz de Dios, pero hay temas que se dificultan, como en este caso lo es el pecado del becerro de oro, que resulta difícil de entender qué tipo de luz podemos recibir en un episodio tan dramático y negativo. El pueblo de Israel había recibido la eliminación del dolor, el sufrimiento y la muerte, pero de inmediato la perdieron. Y es donde surge la pregunta, ¿cómo podemos hacerle nosotros para no perder esa bendición? Cuando una persona toma sus bendiciones a la ligera, comienza a perder su conexión con ellas. Es similar a cuando un matrimonio tiene un hijo, se sienten felices, pero luego, tienen que buscar a alguien que cuide de su hijo para ellos poder realizar sus actividades. Poco a poco comienzan a desconectarse de su propio hijo. Este ejemplo aplica para todas las bendiciones que tenemos, pues cuando las bendiciones se ven como algo habitual, se dejan de apreciar, porque tomar a la ligera un regalo nos separa de él. La más grande bendición que tenemos es poder estudiar Torah cada Shabbat. Eso no solo es un regalo maravilloso, es el más alto honor y el más grande de todos los privilegios a los que puede aspirar un ser humano. Pero por ser algo tan habitual, dejamos de apreciarlo y de valorarlo, y perdemos así la conexión con Dios. El pueblo en el desierto recibía el maná del cielo todos los días. Tenían la columna de nube que los protegía del sol en el día, y la columna de fuego para alumbrarles y darles calor por la noche. Pero al ver estos milagros extraordinarios todos los días, dejaron de apreciarlos e hicieron cosas inconvenientes, como lo fue el becerro de oro, porque al dejar de apreciar y de valorar lo que Dios les daba todos los días, terminaron perdiendo la conexión con Dios. Por eso, el secreto para que las bendiciones fluyan y no paren, es apreciarlas y valorarlas siempre como algo que no nos pertenecen y que no merecemos, pero que nos hacen ser afortunados. Ya para terminar, tengamos en cuenta que la primera y más grande bendición que Dios nos ha dado desde la creación es poder guardar Shabbat para estudiar Torah. Ese es el más alto honor y el más grande de todos los privilegios a los que puede aspirar un ser humano, y el Mesías prometido para tu pueblo y para tu vida enseñaba Torah en Shabbat, y él se declara como dueño del día de reposo. Marcos 2, 27-28. También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Aquí la palabra Señor, en la traducción griega, es el término kurios, diccionario Strong, G2962, que literalmente significa dueño, amo.
O sea, que el Mesías es el amo y el dueño del Shabbat. Por eso tenía la siguiente costumbre. Lucas 4:14 al 16. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Así lo establece Dios en su palabra. Y en su palabra está su presencia. Shabbat Shalom.